Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué rico volver a tenerlos en este espacio, perdón. Bienvenidos a un encuentro más de Aulas en Paz, estos webinars que hemos estado desarrollando a lo largo del año, en los que hemos conversado de diversos temas, de competencias socioemocionales, de habilidades de juego para los niños, pero en general todos temas que tienen que ver con el autocuidado, no solamente de las familias, de los niños, sino también de los docentes y de los miembros de las comunidades educativas. Hoy estoy absolutamente feliz de darles la bienvenida a un webinar un poquito distinto, un webinar que representa una conversación sobre un tema que hemos estado trabajando en Aulas en Paz, que es el tema de la salud mental y cómo cuidar la salud mental, sobre todo en épocas de crisis como la que estamos viviendo en este momento. Y hoy voy a tener la compañía de 4 personas maravillosas que tuve la enorme fortuna de compartir una posibilidad de escribir un capítulo de un libro, que ahora les cuento un poquito más en detalle con 3 de ellas, y otra persona de la Secretaría de Educación de Bogotá. La idea es que hoy tengamos una conversación alrededor del tema de la salud mental, de cómo cuidarnos y sobre todo, y por eso estamos haciendo este trabajo de la mano con la Secretaría de Educación, cómo podemos orientar esto hacia la salud mental en las comunidades educativas. Entonces, bienvenidos a todos. Recuerden que pueden ver esto a través de nuestro Facebook Live, pero también nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales en Instagram, programa Aulas en Paz, guión bajo entre cada palabra, en Facebook, programa Aulas en Paz, en Twitter, Aulas en Paz. En todos nuestros canales reproducimos estas conversaciones, pero lo más importante es que nos acompañen en este espacio haciendo preguntas. Edwin, que ya se los voy a presentar, nos va a hacer algunas preguntas sobre la salud mental y las comunidades educativas, pero también ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Pueden hacerlas a través del chat de Facebook. Y bueno, pues no siendo más, quiero darle la bienvenida a mis compañeros de webinar hoy. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola querida Lina, ¿cómo Edwin vas? va a ser nuestro moderador del proceso. Edwin es el director de participación de la Secretaría de Educación de Bogotá y digamos el moderador que va a estar hoy con nosotros, porque ahora nos cuentas un poquito, Edwin, cuál es digamos, la motivación, el interés que tiene la Secretaría de hablar con estos temas. Y bueno, pues mis otros 3 compañeros de webinar hoy creo que ni siquiera necesitan presentación, pero Efren Martínez, psicólogo, director de, Efren, no me voy a yo a equivocar aquí, es el colectivo SAPS, es que tiene un nombre que necesitas recordármelo. Perfecto. Efren también es autor del libro que se llama Navegar la Tormenta, de editorial Diana, Planeta. Y pues digamos, Efren tiene toda una trayectoria en este tema del sentido y el capítulo que escribió Efren en el libro sobre esto. También tengo el placer de presentar a Diana Agudelo. Diana es vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, psicóloga con PhD en psicología clínica y bueno, pues una de las personas con las que más he trabajado yo este tema de salud mental en esta época de pandemia en el contexto escolar. Dianita, bienvenida, qué rico tenerte, gracias por asistir a este encuentro. Y Pablo Jacobsen, quien también escribió un capítulo en el libro. Pablo, tu currículum tiene que ver, pero es que no me lo sé completo, si nos puedes contar un poquito de cuál es tu currículum. Tú escribiste, tú tienes un podcast muy importante, pero también estás en Revista Semana, ¿verdad? Sí, mira, yo tengo un podcast llamado Máximo Desempeño. Soy autor del libro Máximo Desempeño y yo vengo del mundo del periodismo y de la investigación. Soy politólogo y eso me hace un experto en generalidades, entonces soy más que todo un investigador. Muy bien, qué rico. Muchas gracias a los 4 por estar aquí. Y bueno, no siendo más, Edwin, empecemos a conversar. Cuéntanos un poquito de la Secretaría, el interés por este tema de la salud mental. Querida Lina, pues muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, especialmente a todos los miembros de la comunidad educativa que se han conectado a este espacio de aprendizaje. Agradecer también a Aulas en Paz por promover este ejercicio colaborativo con la Secretaría de Educación. Como lo ha dicho Lina, mi nombre es Edwin Usa, soy el director de participación y relaciones interinstitucionales de la Secretaría de Educación.
desde donde venimos y seguimos liderando un programa que propende por el empoderamiento y la movilización de la comunidad educativa, pero especialmente en el marco de esta contingencia que estamos viviendo, pues lo que hace es promover la educación integral, una educación que entonces favorece, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los conocimientos del saber, pero también con aquellos conocimientos o aprendizajes que se deben dar alrededor del ser, todo lo que significa la educación socioemocional, ciudadana y demás, y pues por supuesto ustedes en eso son más expertos que yo. Entonces, como lo dice Lina, pues vamos a avanzar, como lo vieron y como lo venía diciendo Lina, estamos convocados en un tema muy interesante para estos días en los que el año escolar empieza su cierre, pero especialmente en el que también ya empezamos a planear y alistarnos para el año que viene, un año que nunca antes hemos vivido, por lo menos en la historia de estas generaciones cercanas. Y hablaremos precisamente acerca de el cuidado emocional en tiempos de crisis, con estos 4 grandes especialistas que nos acompañan el día de hoy, que Lina ya ha presentado y que desde miradas diversas podrán compartirnos sus reflexiones acerca de cómo podemos promover acciones de cuidado y autocuidado. Así que sin más preámbulos, quisiera entrar en materia a la primera pregunta. Así que muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan. Por favor, escríbanos sus observaciones, sus notas, las preguntas que se vayan generando, las ideas que vayan suscitando esta conversación para también tener la oportunidad de hacer este diálogo en doble vía y leer algunos de esos comentarios que nos hagan en las diferentes redes sociales. Entonces, recientemente, estas 4 personas que nos acompañan el día de hoy con otros autores han publicado un libro que se llama Navegar la tormenta. Cada uno de ustedes planeó o planteó mejor en ese libro sugerencias para afrontar los tiempos de cambio y sobre todo para asumir esos retos que vienen en el siguiente año. Conversemos entonces acerca un poco de ello. Querida Lina, ¿qué cuidados emocionales podemos proponer en casa tanto para los adultos como para los niños, niñas y jóvenes que viven y que están viviendo esta contingencia y un tiempo de cambio absoluto? Uno de los puntos fundamentales que yo planteé en mi capítulo de Edwin y que creo que lo hemos conversado mucho, tanto con Efren como con Diana, es la importancia del autocuidado de los adultos. Como que existe la idea que cuando estamos hablando de salud mental en el contexto educativo, estamos pensando en que los niños estén bien y que los niños y niñas tengan todos los recursos y que los adultos estemos alrededor de ellos. Pero digamos que hay una idea fundamental y es que si el adulto no está cuidándose a sí mismo, es muy difícil que por un lado pueda cuidar al niño, pero por otro lado que los niños aprendan cómo se hace eso del cuidado de la salud mental. Entonces, digamos que en mi caso, la herramienta fundamental que yo creo que pude aportar en el libro tiene que ver con la analogía de la máscara de oxígeno, que es si yo, como cuando dicen en los aviones, lo primero que pasa cuando hay una emergencia, le dicen a un adulto, póngase usted primero la máscara de oxígeno antes de ponérsela a los niños, la idea en el tema de salud mental es muy similar. Y es, si yo quiero, por ejemplo, mostrarle a mi hijo cómo regular las emociones, si yo quiero, por ejemplo, mostrar cómo resolver un problema o, por ejemplo, mostrar una vulnerabilidad, yo me puedo sentir mal y me puedo sentir triste y está bien sentirse mal o sentirse triste, hacerlo yo primero y modelarlo, ese es como el término técnico que utilizamos, es la mejor, digamos, la mejor opción para cuidarse. Entonces, ¿cómo frente a tu pregunta, ¿cómo centrar ese cuidado, cómo dirigir ese cuidado? El primer paso siempre es póngase la máscara de oxígeno, haga cosas como dese un tiempo para usted, que no necesariamente significa que usted tenga que tomarse el día o irse a un spa, sino, por ejemplo, priorizar las cosas que para usted son más fáciles o pueda expresarle a sus hijos que a veces no se siente bien y con toda la tranquilidad del mundo. Y esas pequeñas acciones de autocuidado lo protegen la salud mental de uno y son como esa plantilla que los niños van diciendo, ah, ok, entonces uno puede decir que no se siente bien o uno puede expresar las emociones sin tener que gritar. Entonces, eso yo creo que es el punto fundamental para los adultos en relación con los niños en esta época de cambio. Querida Lina, pues muchas gracias. Resumiéndolo un poco,
Creo que es un ejercicio muy válido, sobre todo en las comunidades educativas, cuando hablamos de educación socioemocional, ¿no? A veces pareciera que no nos permitimos sentir, cuando sentir es lo más natural en cualquier persona, es lo que nos hace, lo que nos hace humano. Y en esa misma línea, estimado Efren, desde la logoterapia, cómo afrontar este tiempo de cambio y especialmente cómo estructurar el autocuidado como una práctica habitual, como un principio de vida en las comunidades educativas y en las familias, por ejemplo. Yo creo que hay dos, digamos que dos grandes elementos dentro de este mundo existencial que me encanta, y es el sentido de vida como un promotor de la salud mental, como algo que te favorece para manejar mejor ciertas adversidades, y que es un concepto que tiene hoy una relación muy fuerte con la resiliencia, con el manejo de eventos traumáticos, con menor ansiedad, con menor depresión, menos prejuicios. Bueno, hay una serie de, hay un cúmulo de un cuerpo robusto de investigación que dicen, mire, la gente que vive con sentido es gente que atraviesa con mayor fortaleza ciertas épocas complejas y difíciles. Y por otro lado, hay otro componente, y es el sufrimiento como un elemento que es parte de la vida, del que no se debe huir ni se debe luchar, sino que se debe aprender a gestionar, y que a partir de eso se produzca un crecimiento, un desarrollo, una apertura de posibilidades. Y creo que un poco desde ahí, cuando la educación te ayuda a poner en marcha tu capacidad para dar respuesta, como este principio de responsividad, la capacidad de caer enfermo o en dificultad y poder responder. Cuando la educación te habilita para que puedas tú, en medio de circunstancias reales y no hipotéticas, poner en marcha este espíritu, creo que la educación cumple su objetivo. Entonces creo que esta es una época para repensar un montón de cosas, desde lo ecológico hasta los vínculos, hasta qué es realmente importante en la educación. Creo que es un momento histórico que es una maravilla, o sea, una maravilla. Creo que una oportunidad de estas, por lo menos de este estilo, pues por primera vez para el grueso de la humanidad. Entonces, yo creo que es una postura filosófica ante la vida en términos de cultivar propósito, cultivar esta capacidad de gestionar el sufrimiento y ver la circunstancia como una oportunidad para llevar a lo aplicado todo aquello que estamos enseñando, Edwin. Por ahí lo pensaría. Efren, muchísimas gracias. Comparto también esa idea de que esta pandemia o esta crisis se convierte en una oportunidad única para muchas cosas, para aprender, para tejer lazos de trabajo colaborativo. Ahora más que nunca nos relacionamos con diferentes profesionales de diferentes áreas, la escuela, la familia, los maestros, esa sabiduría ciudadana con esa sabiduría académica creo que ha estado en constante diálogo, y eso sinceramente, pues en lo que llevo de vida no había tenido la oportunidad de verlo tan de manera directa y tan frecuente como nos lo ha permitido la pandemia. Pablo, ¿cómo entonces se entiende la resiliencia en estos momentos de crisis? Y especialmente, sáqueme por favor de una confusión, y es que a veces confundimos la resiliencia con aguantar o con resistir. ¿Esto sí es cierto? O sea, ¿sí es cercano o hay un avance o una evolución de este concepto en términos de lo práctico, digamos, de la vida diaria? ¿Y qué hábitos diarios se sugieren entonces en este caso para fortalecer la resiliencia como una capacidad, por ejemplo? Hola a todos, muy buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes. Pues, Edwin, yo creo que la resiliencia es esa capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Yo no creo realmente que sea ni aguantar ni resistir. Yo estoy muy de acuerdo con Efren en el sentido de es aceptar la realidad, es la no resistencia, porque todo lo que se resiste persiste. Entonces, cuando nosotros nos resistimos a las experiencias de la vida y tratamos de negarlas,
yo quisiera hablar un poco de los mitos que existen, que muchas veces la resiliencia desmitifica esas cosas, y es decir, estamos en una sociedad y en un mundo que nos ha vendido la idea de la felicidad como el fin último de la vida, eh, y la felicidad es una de las emociones humanas, pero no la única. Debemos aprender a sentir todas las emociones humanas y debemos abrir espacio para que todas las emociones se puedan manifestar, que haya cabida en las familias y en los ambientes educativos, para que todas las emociones sean bienvenidas y para que todas las emociones las podamos gestionar. Yo diría finalmente con esta pregunta, estaba leyendo hace poco a un experto en trauma, que es el doctor Peter Levine, que Peter Levine dice, trauma no es lo que nos ocurre a nosotros, trauma es lo que guardamos adentro en ausencia de un testigo empático. Entonces creo que la posibilidad de tener testigos empáticos en este momento, de personas con las cuales podamos compartir nuestras emociones, las podamos gestionar. A veces hay profesionales de la salud que son muy importantes, pero en otras ocasiones puede haber personas claramente que no juzguen, personas claramente que tengan un nivel de conciencia, yo digo siempre, mayor al que nosotros tenemos, porque son las personas que nos pueden ayudar, personas que nos escuchen y que nos hagan buenas preguntas, pueden ser muy útiles para gestionar esos momentos difíciles de la vida, para poder enfrentar, como dice la resiliencia, para poder enfrentar esas adversidades, superarlas y ser transformado por ellas. Yo diría, perdón, al final es cambiar nuestro sistema de pensamiento, ese sistema de tendencias reactivas o esa mente que está basada en el miedo, a una mente creativa, basada en las oportunidades y en tener una mentalidad distinta. Y eso es de un poco de lo que yo hablo en el libro, de cómo cambiar una mentalidad en estos momentos, que es fundamental. Pablo, muchísimas gracias. Pues para nosotros desde la Secretaría esto es todo un reto, porque su merced en esta explicación rápida que nos ha hecho ha mencionado por lo menos 3 capacidades ciudadanas que se deben fortalecer en un ejercicio de educación socioemocional: la resiliencia, la empatía, el trabajo en equipo, por mencionar algunas de las que se incluye ahí. Sin embargo, hacer esto en el marco de un sistema educativo es súper complejo, porque nos pone en el reto de cómo se hace la integración curricular de la educación socioemocional, por ejemplo, porque pasa en primer lugar porque el maestro, la maestra interiorice, o esa transformación se dé primero por mí para luego sí empezar a reflejarla, digamos, con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, quedo con unos elementos allí muy interesantes para analizar. Querida Diana, ¿cómo abordamos el estrés de esta nueva realidad? ¿Cómo manejar el estrés del exceso de trabajo, de, por ejemplo, en algunas familias, el desempleo, de lo que está pasando en muchos de los hogares que en Bogotá, y es que esta pandemia va a traer un impacto financiero, o mejor, ha traído un impacto financiero muy importante en muchos hogares? ¿Cómo se manejan estos niveles de estrés? ¿Qué consejos nos puedes dar allí? Bueno, pues Edwin, muchas gracias y buenas noches para todos. Qué rico encontrarnos con estos contertulios tan estupendos y con esta audiencia maravillosa. Yo creo que hay realidades de la vida contra las que no podemos luchar, ni se trata de vender la idea de que tenemos que hacer una valoración positiva de los eventos. Hay eventos que no tienen nada positivo y creo que eso también va en línea con desestimular la versión de que todo está en la mente o que es un asunto meramente de la interpretación. Hay eventos que suceden en la vida que son desafortunados y que no tienen una lectura positiva. Y es una realidad que estamos enfrentando, una situación adversa y que se vienen tiempos difíciles, muchos más de los que hemos atendido hasta ahora, porque pues la realidad del impacto económico va a empezar a notarse mucho más en la medida que se vayan disminuyendo los ahorros, ¿sí? Digamos que durante la etapa inicial, pues las personas más previsivas pues podían tener a lo mejor ahorros o han tenido otros recursos de los cuales echar mano, pero si la situación del desempleo, por ejemplo, se mantiene, pues evidentemente las precariedades económicas se van a sostener. Eso es una realidad.
Sin embargo, yo creo que uno frente a la vida sí se tiene que posicionar de maneras distintas que no implica necesariamente ver como positivo el evento, pero sí es un evento que tiene que afrontarse, si es una realidad que no podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es nuestra manera de aproximarnos a él. Y eso implica, si tenemos que hacer el tránsito por ese camino y tenemos por lo menos dos opciones, uno es sufrirlo y padecerlo y el otro es aprender de él, creo que deberíamos aprender de él, ¿sí? Es inevitable, vamos a tener que transitar por ahí, no vamos a poder negociar con esa situación. Entonces, podemos anclarnos en el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es una decisión, el dolor no. Decidimos mantenernos desde la esfera del sufrimiento, pues obviamente vamos a transitar por ese escenario de una manera mucho más dolorosa y con complicaciones de la salud física y mental, con perturbaciones del sueño, ¿sí? Con afectación de nuestras relaciones, porque si estamos más irritables, pues evidentemente entramos más en confrontación con los miembros de nuestra familia, en el ámbito educativo, con nuestros colegas, con los niños. Entonces, pues ese es el resultado de elegir sufrir al lado de una situación que no podemos cambiar. Pero podemos elegir no sufrir al lado de esa situación que no podemos cambiar, y es desde la perspectiva de la aceptación estoica y la aceptación creativa. Y la aceptación creativa implica encontrar oportunidades en la adversidad. Y esas oportunidades son las que han logrado que, por ejemplo, muchas personas reconsideren oportunidades laborales, transformen sus capacidades, reviertan sus capacidades en una forma de construir nuevos ingresos, de hacer nuevas cosas, ¿sí? De saber que no porque hayamos hecho esto toda la vida, no hay otra cosa que podamos hacer. Yo, por ejemplo, tengo claro, y aquí pues los tres me conocen, yo tengo claro que si se me acabara la posibilidad de ser profesora de la universidad, si no pudiera ser psicóloga, tengo claro a qué me voy a dedicar en la vida, porque he podido cultivar otras habilidades que creo que con ellas me podría defender. Puedo cocinar bastante bien, puedo tener pues a lo que quiero llegar en mi retiro o cuando se me acabe el trabajo, es yo quiero tener un vivero porque me encantan las plantas, pero quiero tener un vivero donde la gente pueda ir y no solo comprar una planta y salir, sino donde se sienta y quiere conversar sobre las plantas, y entonces voy a tener una pequeña librería y además voy a tener un café porque un buen libro se acompaña de un rico café. Entonces, con eso simplemente lo que trato de decir es, a veces el miedo del que hablaba Pablo ahorita nos hace volvernos muy obtusos y pensar que solo esta es la ruta y este es el camino y esto fue lo que yo escogí, esto es lo que sé hacer. Y obviamente en esa mirada nos perdemos de un montón de opciones de las que estamos dotados como seres humanos. Algunas las tenemos y las sabemos, otras no las hemos descubierto. Entonces yo creo que la adversidad a uno lo que le permite es descubrir que tiene unas capacidades que no tenía. Yo creo que en este tiempo una de las cosas que han hecho muchos papás, por ejemplo, en casa, es descubrir que tienen habilidades como maestros y no sabían que podían hacer eso. Muchas personas han descubierto que a lo mejor nunca habían cocinado, pero eso no significaba que no lo pudieran hacer o que no les gustara, y lo han podido hacer. Y hemos podido aprender además, y es algo de lo que yo también menciono en el libro, aprender mucho a conocer a las personas con las que convivimos. La cuarentena nos dio una oportunidad maravillosa para conocer a ese extraño con el que muchos de nosotros vivíamos, que hasta que se llegó este momento era un gran extraño al que encontrábamos y veíamos por la noche al volver a casa y del que nos despedíamos en la mañana y del que sabíamos tan pocas cosas. Entonces yo creo que a esto hay que darle la vuelta y saber que en efecto hay situaciones y momentos difíciles y que, como lo decía Lina, hay momentos en que está bien no estar bien, pero que tenemos una posibilidad de transitar por esta experiencia de una manera distinta, la tenemos. Podemos elegir quedarnos en el lugar de víctimas y afectados por la situación y sufrirla y padecerla, o podemos transitarla desde una perspectiva curiosa y creativa.
Querida Diana, muchas gracias. Creo que allí dos elementos. El primero de ellos es que espero que cuando montes ese maravilloso vivero nos invites. Yo estaría allá en primer lugar. Y lo segundo es ese ejercicio que debemos hacer de manera consciente de explorar esas otras capacidades y esas otras cosas que nos gustan y en lo que también tenemos un potencial enorme para explorar y no tener solamente una alternativa como sustento, por ejemplo. Eso me parece muy, muy interesante. La siguiente, vamos a pasar como a una segunda ronda de preguntas. Estas son preguntas para respuestas rápidas. Entonces, aquí como para que ustedes vayan pensando de una vez. Cada uno de ustedes y cada una de ustedes ha planteado esta mirada que le da el título al libro, ¿no? Navegar la tormenta. Pero casi que navegar supone que cada uno de los que estamos aquí o de quienes nos están escuchando ya tenemos unos mínimos, unas capacidades fortalecidas, unas habilidades desarrolladas, unos mínimos para ese navegar. Así entonces, pues me gustaría preguntarles a cada uno y a cada una de ustedes si tuvieran que elegir un elemento socioemocional, un algo de esta educación socioemocional de la que estamos hablando, que fuera clave para navegar en familia, para navegar desde la dimensión individual, desde la dimensión societal, desde la dimensión sistémica, ¿cuál sería? ¿Qué es la clave a la hora de cuidar y de gestionar las emociones en medio del conflicto que se presenta, por ejemplo, en muchos casos en el hogar? Porque como Diana lo decía, pasamos de una realidad en la que el 70% del tiempo estábamos fuera del hogar, compartiendo con otras personas, a otra realidad en la que el 100% estamos compartiendo justamente con nuestras familias y con esas personas que conviven con nosotros. Entonces, ¿cuál sería? Y vamos a irnos en otro orden. Querida Diana. Perfecto. Yo la tengo clarísima. Es una con dos caras. Es la conexión con las emociones, con los otros, que se llama empatía, y conmigo mismo, que se llama autocompasión. Diana, muchísimas gracias. Efren. Me quitaste las mías. Muy mal. Muy mal. Yo estaba tratando de hacer un mix, porque como era una sola, yo decía, ¿cómo uno empatía con inteligencia emocional? ¿Cómo puedo hacer ese link? Porque yo creo que... Invéntate un neologismo. Sí, estaba pensando eso como empatiligencia. Una cosa así. Porque creo que el foco tiene que estar en comprender las emociones de una manera distinta, tratando de soltar esta tradición en la que hemos crecido acerca de las emociones del diablo y las razones de Dios, y cómo comprender esto de una forma distinta en términos también culturales, y cómo desarrollar las habilidades que se tienen para poder dirigir la propia vida a partir de la comprensión que tienes de las emociones propias y de los otros. Yo me la jugaría a ojo cerrado por ahí. Por la empatiligencia. Empatiligencia, muy bien. Querida Lina. Uy, Diana me quitó las mías, esas eran las mías. Pero no, mentiras. Estaba yo pensando, ahorita que oía a Efren, yo creo que una muy importante es la asertividad. Además, yo lo que voy a hacer es un poquito de trampa y es pegarme de las dos que acaban de decir Efren y Diana, y la siguiente para mí está en la capacidad de expresar las cosas. Es decir, es muy válido que sintamos diferentes tipos de emociones, desde la rabia más profunda, la culpa, etcétera, etcétera, hacen parte de la vida y eso no tiene problema. El problema está en cómo las expresamos, sobre todo en la interacción, y estoy pensando en particular con los niños. Y es, si yo dejo salir la emoción en bruto, pierdo una oportunidad de aprendizaje maravillosa, porque la emoción es válida, pero la emoción en bruto sin ningún tipo de filtro que le pueda expresar a mi hijo o a mi hija que yo también tengo momentos de frustración, etcétera, etcétera, puede llegar a ser mucho, muy nocivo. Entonces, para mí la asertividad, esa habilidad comunicativa de decir las cosas que se requieren, en el tono que se requieren y cómo se requieren, sería muy importante. Lina, muchas gracias. Pablo.
Yo diría que el agradecimiento, la experiencia humana es una experiencia química. Cuando nosotros tenemos pensamientos, nuestro cerebro genera sustancias que hacen a nuestro cuerpo sentirse de cierta forma. Y la conexión con el agradecimiento desde el corazón físico genera un estado positivo del ser. Todos tenemos cosas por las cuales agradecer a pesar de que estemos viviendo momentos difíciles y conectarnos con percibir todas esas cosas que funcionan en nuestra vida, nos crea una plataforma desde la cual podemos ver la realidad de una forma mucho más positiva, nos permite encontrar soluciones, nos permite ser más creativos. Así que yo diría que el agradecimiento es un buen hábito para practicar en estos días. Bueno, pues muchas gracias. Luego de escuchar entonces estos planteamientos, me gustaría que nos enfocáramos en lo que viene inmediatamente el otro mes. Y es que el otro mes, por lo menos, desde el componente del sistema educativo, entramos en el cierre del año. Las niñas, los niños, los maestros, las maestras, los directivos docentes, un gran número de personas, aproximadamente 2.300.000 personas que conforman el sistema educativo de Bogotá, llegan a sus merecidas vacaciones. Y es que este año ha sido muy fuerte, yo creo que para todos y todas, y en esa medida pues llegamos justamente a esas vacaciones que hemos estado anhelando y esperando desde hace tantos meses. Sin embargo, cuando estamos en las vacaciones, la casa para algunas familias con teletrabajo, porque salen los niños, pero seguramente los papás, las mamás van a tener que seguir en el marco del trabajo, tal vez en algunas familias con duelos, es decir, que han perdido algún miembro de la familia o que justo cuando salen a vacaciones en este periodo pierden a un miembro de la familia, un momento del año con más carga emocional. Nosotros analizando, por ejemplo, estadísticas en términos de conducta suicida, de depresión, de intentos suicidios y demás, pues justamente es en esta época del año donde esa curva empieza a crecer y donde se siente más. Teniendo en cuenta, digamos, como este pequeño contexto, qué tipo de actividades se pueden plantear para que en el hogar, para que este hogar sea un espacio de contención, de cuidado emocional, de fortalecer esa gestión emocional. Entonces, aquí hay que prestarle especial atención en estos días. Digamos, esta pregunta yo la dividiría como en dos. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo, esas cosas en las que yo debería estar atento o atenta? Todos en el marco de la corresponsabilidad y especialmente qué tipo de actividades se pueden plantear para que justamente el hogar sea un espacio de cuidado emocional. Vamos a empezar entonces en esta ocasión por Pablo. Pues hay un tema que yo menciono en el libro que me parece muy interesante y tiene que ver con el manejo de la energía. Cuando nosotros estamos en momentos de crisis, tenemos un gran desgaste de energía a nivel físico, emocional y mental. Hay cambios en nuestros ciclos biológicos de sueño y de alimentación, hay temores, hay emociones encontradas, estamos en ese mundo VICA que se habla actualmente, que es un mundo volátil, impredecible, cambiante y ambiguo. Y yo diría que los seres humanos tenemos que cuidar nuestras 4 fuentes de energía, que son la sostenibilidad física, la seguridad psicológica, el crecimiento y la expresión mental, y el significado espiritual. El hecho de tener el manejo de la energía para el ser humano es un péndulo que se mueve en momentos de máxima exigencia y momentos de recuperación. Cuando nosotros estamos agotados emocionalmente, necesitamos tener una recuperación para poder volver a sentirnos bien nuevamente. Entonces creo que es importante crear espacios para descansar, para alimentarnos bien, para dormir bien, tener buenos hábitos de sueño y de descanso y de desconexión. Yo creo que cuidar mucho el consumo de información, porque hay mucha información debilitante y tóxica que nos debilita y nos cansa y nos agota. Entonces, yo diría que el manejo de la energía es un tema muy, muy importante para poder navegar esta tormenta
y para poder tener momentos de quietud, tener momentos de no hacer. Estamos como en un mundo donde todo el tiempo tenemos que hacer y no hay tanto espacio para hacer y para sentir. Entonces creo que es importante abrir esos espacios para que no todo el tiempo tengamos que estar como en esa carrera loca de estar haciendo permanentemente, sino que tengamos espacios para hacer más. Estimado Pablo, muchísimas gracias. Me hizo recordar un libro que habla sobre la teoría de las pieles y justamente es como encontrar ese balance entre las diferentes dimensiones que tiene un ser humano y por supuesto va muy ligado como a estas cosas que su merced nos ha mencionado. Querida Lina. Tienes el micro cerrado. El mío no puede hablar. Yo estaba oyendo a Pablo ahorita, Edwin, digamos como en esta idea de la energía y como de hacer otro tipo de cosas. Y yo particularmente, tú sabes que yo siempre pienso como en el tema de la relación entre los adultos y los niños, particularmente el descanso y la desconexión. Es decir, hay tantas cosas que han empezado a volver tensa la relación entre los adultos y los niños en esta época, que quitarlas, que por ejemplo el colegio ha sido una cosa muy importante, porque entonces ahora esto que antes era el involucramiento de los papás que están simplemente acompañados, se convirtió en una responsabilidad muy grande de enseñar y ser los maestros. Cuando sacamos eso, la relación puede volver a reconfigurarse en una relación parental. No porque sea malo, Diana estaba diciendo una cosa que a mí me parecía preciosa y es, efectivamente, muchos de los papás han encontrado que pueden ser docentes, o más que docentes, pueden ser tutores y maestros de sus hijos, y que eso tiene una cantidad de cosas muy lindas, pero también es una fuente de estrés. Es decir, si tú haces o miras los resultados de las encuestas que existen sobre este tema, es importante. Entonces, es darse el espacio de reconfigurar la relación y de volver a encontrar cosas que les gustan, que no sean necesariamente las tareas, y volver como a ese centro, que no está, que Tenemos un problema de conexión con Lina. Si quieren, entonces, mientras tanto, podemos ir avanzando con Efren, mientras que Lina logra reconectarse. Volví. Volvió. ¿Quieres redondear la idea, querida Lina? No sé hasta dónde me oyeron, pero básicamente era la idea de reconfigurar la relación, dejando a un lado todo este tema de la exigencia escolar para volver a ser simplemente papás e hijos e hijas. Muchas gracias. ¿Efren? Yo me iría por dos lugares, Edwin. Uno que puede sonar muy simple, pero va uno a ver y podría tener mucho respaldo, y es hágalo sencillo. Hágalo sencillo. Es decir, sea moderado, coma con moderación, duerma lo justo, moderación. Y en el tema de los vínculos, pues a uno siempre le preguntan cosas como, pero ¿y hasta qué horas dejo que navegue en Internet? Hágalo sencillo. Cuando dormimos, dormimos. Cuando comemos, comemos. Sí, pero ¿hasta qué horas dejo que juegue videos? Pues cuando dormimos, dormimos. Cuando comemos, comemos. Sí, pero pues cuando dormimos, dormimos. Hágalo sencillo. Hágalo sencillo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues no se nos puede olvidar que sí hay una circunstancia particular, atípica, y hay que sumarle algunas cosas. Yo creo que el humor genera blandura, genera humedad en los vínculos, los ablanda. Creo que la risa en buena onda tiene un efecto en la salud mental maravilloso. Creo que hay que fomentar el juego con los niños y utilizar el juego como una manera de generar vínculo. Creo que hay que fomentar apegos más seguros y tocarnos, o sea, tocarnos, apapacharnos, generar apegos seguros. Y creo que hay que tener buena flexibilidad psicológica. Por supuesto, mantener 4 o 5 peleitas básicas que hagan parte de sus valores claves en familia, pero no 230, porque si no,
no vive ni deja vivir, ¿no? Por ahí me iría yo, Edwin. Efren, muchas gracias. Muy claro, además, ¿no? Práctico. Querida Diana. Muy bien, sí, yo añadiría que estamos llegando a un momento en el que es importante volver a normalizar la vida, Edwin. Y volver a normalizar la vida implica recordar qué es lo que a nuestra familia le gusta hacer y qué es susceptible de hacer en las circunstancias que tenemos ahora. Porque es que, el mundo no se ha paralizado, el mundo ha seguido su marcha con unos ajustes, algunos de los cuales van a permanecer con nosotros mucho tiempo o para siempre, probablemente. Pero como el mundo ha seguido en marcha, yo pienso que tiene total sentido saber qué hacíamos en Navidad en nuestra casa. Y es que no estamos hablando de los anteriores 10 años, es que hicimos en Navidad del año pasado. Cómo nos gusta compartir el tiempo que estamos juntos. Y cómo vamos a hacer de manera responsable para volver a retomar confianza, que creo que es el otro tema en el que tenemos que trabajar. Retomar confianza para salir a la calle y dar una vuelta. Retomar la confianza para ir al parque al que hace tanto tiempo que no vamos. Retomar confianza para saber que sí nos podemos abrazar. Porque es que ese extraño del que yo les hablaba hace un rato se ha vuelto todavía más extraño, porque si ahora además de todo no se puede tocar, pues qué cosa tan rara, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a construir nuevamente esas relaciones de confianza, de cercanía, con las medidas de protección y de seguridad obvias que tenemos que tener, porque pues la realidad del COVID sigue estando ahí, afuera y adentro. No, uno siempre piensa que está afuerita de uno, no, está también dentro. Entonces, pues evidentemente hay que tomar medidas, hay que tomar precauciones, pero creo que hay que normalizar la vida y valorar. Creo que es un momento súper importante para recuperar el sentido de lo importante. Así como decía Efren de lo sencillo, yo creo que de lo importante. Y creo que esta pandemia nos ha enseñado a cada uno de nosotros desde perspectivas distintas qué es lo importante para cada uno. Cuál es el sentido de poder tener una familia, de poder tener a quien abrazar, de podernos reunir alrededor de la mesa, comer, disfrutar de la comida, compartir la experiencia maravillosa que es la vida y la posibilidad que tenemos en este momento de estar llegando juntos al final del año, en medio de circunstancias donde otros se han quedado tan solos. Entonces creo que conectaría eso con la idea de la gratitud que mencionaba Pablo, que yo comparto plenamente. Está claro que las personas que cultivan la gratitud son personas más felices y tienen mayor bienestar psicológico. Diana, muchísimas gracias. Yo quisiera leer acá como un par de saludos y comentarios que nos han hecho en redes sociales, acá explorando un poco. Entonces, Marta Díaz agradece el espacio de conversación y los saluda y la saluda. Inés Pardo refuerza la idea de la importancia de promover convivencia en la diversidad. Este es un tema interesante también. Y nos pregunta cómo lograr esa conexión con uno mismo, porque es un reto todo el tema de la gestión emocional. O sea, sin lugar a dudas llega un momento en el que uno siente que la sensación o la emoción lo está superando. Pues, ¿cómo hacer ese proceso? Claudia Triviño dice que ella también va a aplicar ese tip de la empatiligencia, que va a ponerlo en práctica de aquí en adelante. Y bueno, pues hay, por supuesto, más comentarios en el marco de cada una de las redes sociales, pero por ahora leo eso. Antes de cerrar, porque hemos llegado al final de esta nutrida conversación, quisiera que cada uno y cada una de ustedes nos dé un mensaje final, una palabra de cierre, una frase, un consejo, lo que cada uno y cada una de ustedes quieran. Y por supuesto que recordemos el nombre del libro, la editorial para poder encontrarlo y leerlo, y qué nos aconsejarían en el marco de eso. Vamos a hacerlo empecemos por Efren. Pues yo pienso que
2020 que en las redes y en todas partes todo el mundo está diciendo se va a acabar este 2020 por fin, ya, ¿no? Pero yo estoy convencido que uno vive más por lo que cree que por lo que sabe. Y uno puede saber un montón de teorías y un montón de cosas y recomendaciones, pero si uno no cree, igual no las aplica. Uno puede saber que mucha azúcar cae mal, pero igual uno se la come toda. Entonces yo creo que este es un periodo de la vida para que uno pueda reevaluar ciertas creencias con las que uno ha vivido, de tal forma que a partir de una realidad que tenemos y que se está moviendo, pueda uno empezar a abrazar nuevas formas, bajo el principio que absolutamente todo cambia, hasta el cambio. Efraín, muchísimas gracias. Diana, tu cierre. Muy bien. Yo creo que tenemos que aprender a abrazar la incertidumbre, porque es lo único cierto que tenemos en la vida. Y hemos construido nuestra vida alrededor de grandes ilusiones de control y de manejo de las condiciones. Y resulta que nuestra vida está atravesada por grandes incertidumbres. Pero la incertidumbre es una oportunidad para acercarnos de manera curiosa a la experiencia que es vivir. Y la otra cosa sería, yo creo que tenemos que aprender a vivir recibiendo más respuestas de la vida y haciendo menos preguntas. Diana, muchísimas gracias. Pablo. Yo diría que en este momento los seres humanos estamos siendo víctimas de dos capacidades maravillosas que tenemos, y es un sentido vívido de la memoria y un sentido fantástico de la imaginación. Y eso nos está haciendo perdernos la alegría de vivir el momento presente. Yo creo que cuando estamos demasiado inmersos en recordar lo que teníamos o en angustiarnos porque el futuro es incierto, que decía Diana, nos perdemos de vivir el ahora, y creo que tenemos que tratar de aprender a vivir aquí y ahora, poner nuestra mente donde están los pies, y aprender a enfocar nuestra atención en cada cosa que estamos haciendo, en cada relación que tenemos, en cada instante que tenemos, porque realmente vivimos en un mundo de mucha incertidumbre y no sabemos si mañana vamos a estar, y por eso es importante que pongamos todo lo que somos en cada momento y en todo lo que hacemos. De acuerdo. Pablo, muchas gracias. Querida Lina. Bueno, yo creo que a todo lo que ya han dicho Efren, Diana y Pablo, yo solo agregaría una cosa, y es que en este momento lo más importante, digamos, uno puede poner diferentes rankings o priorizar las cosas que son importantes, pero pensando específicamente en el tema de los niños, mantener la mente curiosa puede ser muy, muy positivo para atravesar este momento de incertidumbre y de malestar. Yo creo que los papás y los cuidadores de los niños tendemos a tratar de protegerlos de situaciones que son difíciles o digamos que tienen el carácter de crisis como la que estamos viviendo, sin ver que esto tiene oportunidades. Cuando mantenemos la mente curiosa y cuando nos permitimos mirar las situaciones desde diferentes puntos de vista, desarrollamos algo que Fren mencionaba hace un ratico, que es el tema de la flexibilidad psicológica. Yo creo que esa es una herramienta muy importante para transmitirle a los niños. Y la otra herramienta que me parece súper importante es poder entender que estas cosas pasan. A veces se nos olvida que es que, como decía el famosísimo filósofo Forrest Gump, shit happens. A veces pasan cosas como que la vida nos trae estas cosas difíciles y complicadas, como estaba diciendo Diana, y cuando les mostramos que esto es así, pero que a pesar de que esto es así, podemos tener herramientas dentro de nosotros que nos permitan transitar cosas que se sienten hartas y aburridas, pues entonces ahí hay mucho terreno y muchas oportunidades de aprendizaje para los niños. Entonces yo creo que es eso, mantener mente curiosa y ser flexibles psicológicamente.
Querida Lina, muchas gracias. Creo que además en el marco de tu intervención le has dado respuesta a otra de las preguntas que nos hacían en el chat de un perfil que se llama Casa Cheer, pero nos decía, bueno, ¿y qué tienen que hacer los adultos para promover acciones divertidas desde el hogar para enseñarle el equilibrio emocional, digamos, a las niñas y los niños? Yo ahí quisiera recomendar, si ustedes me lo permiten, hace poco tuvimos una conversación con el maestro Francesco Tonucci. Ustedes saben, pues él ha dedicado gran parte de su vida realmente a trabajar por la niñez del mundo entero. Y él nos decía que un poco en la misma línea que iba Efraín, y es no complique la vuelta. La casa, los momentos cotidianos pueden ser o pueden convertirse en un laboratorio creativo. Al momento de cocinar, al momento de leer un libro, al momento de que se presente un conflicto, verlo como una oportunidad de aprendizaje. No hay que rebuscarse las cosas, no hay que ir, salir y comprar el gran Lego, pues entonces para pasar 8 horas seguidas tratando de... No, esos momentos cotidianos, la simplicidad que hay en los momentos cotidianos es justamente lo que nos ayuda a nutrir ese proceso. Voy a entrar entonces al proceso, al momento de cierre, con una pregunta que voy a dejar abierta que nos plantea Esteban Rodríguez y dice, ¿cómo ayudar a los niños y niñas de primera infancia a gestionar sus emociones de manera asertiva? Tremenda pregunta que nos queda allí para que ojalá podamos desarrollar otro diálogo para dar respuesta, digamos, justamente a estas inquietudes que han venido surgiendo. Para cerrar, pues agradecerle realmente a todos nuestros invitados esta noche por sus valiosas reflexiones. Creo que a partir de las miradas que han planteado el día de hoy, de cada una de esas estrategias muy concretas que se pueden aplicar para promover el diálogo en casa, para promover el autocuidado, para fortalecer la convivencia con quienes nos rodean, para delinear esas rutas socioemocionales que podemos empezar a implementar en estos momentos de cambio y asumirlo como una oportunidad de aprendizaje, pues infinitas gracias por esa sabiduría que nos han compartido el día de hoy. Y especialmente creo que queda un mensaje para fortalecer en este diálogo, y es que todas estas estrategias, todas esas acciones dependen realmente de nosotros aplicarlas, de reconocer nuestras propias emociones, de permitirnos sentir, de seguir en ese esfuerzo permanente de gestionarlas a fin de que esos encuentros en casa pues contribuyan realmente a nuestro crecimiento personal y familiar. Un enorme gracias a Aulas en Paz por haber facilitado este trabajo colaborativo con la Secretaría de Educación del Distrito y seguir siempre contribuyendo a que la educación esté en primer lugar. Muchas gracias y feliz noche para todos y todas. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Efraín, Pablo, Diana. De verdad, ha sido maravilloso tener este espacio. Recuerden que este video lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, programa Aulas en Paz, o en Instagram, programa Aulas en Paz, en guión bajo entre todas las palabras, Aulas en Paz sin el programa, perdón. Y muchas gracias por acompañarnos en estos webinars y estos encuentros Aulas en Paz. Y a todos ustedes una buena noche y un buen descanso. Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches.